Además es un placer estar siempre contigo. Lo mismo digo, hoy estás proponiendo, Rubén Moreira, que se elimine el Fobaproa y con ello se cancelen los pagos. ¿Es posible hacer esto? Y sí es posible. ¿Cómo? A ver, Vamos a ir a una entrevista que le hicieron a Rubén Moreira, diputado del PRI, por parte del periodista Juan Becerra. Y es que ya desde hace varios días estos señores de la oposición se han envuelto en la bandera del Fobaproa. Hay que recordar que estos señores se envuelven en cualquier causa. Pueden hacerse banqueros, pueden hacerse sindicalizados, feministas, hoy se han envuelto en la bandera del Fobaproa. No hay duda que estos señores traen la mente retorcida. Hoy están proponiendo que ya no se pague el Fobaproa. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren que a México le vaya mal. Quieren que a Claudia Sheinbaum le vaya mal. Quieren que el país se le pierda la confianza. Y es que vamos a decirte qué pasaría si no se paga el Fobaproa. Si no se paga la deuda del Fobaproa, el gobierno perdería credibilidad y podría enfrentar sanciones financieras. Además, los bancos podrían enfrentar recortes en sus calificaciones de deuda, lo que dificultaría su acceso al financiamiento. La cancelación de los bonos gubernamentales del Fobaproa podría llevar a la pérdida del 80% del valor de la banca comercial en México. Consecuencias de no pagar el Fobaproa: pérdida de credibilidad del gobierno. No cumplir con compromisos financieros daña la reputación del país y puede generar desconfianza en los mercados. Sanciones financieras. Los países pueden enfrentar sanciones internacionales si no se cumplen con las obligaciones financieras. Recortes en las calificaciones de deuda de los bancos. Esto significaría que los bancos tendrán más dificultades para obtener préstamos a tasas de interés más bajas. Pérdida de valor de la banca comercial. La cancelación de los bonos del Fobaproa podría provocar una caída del 80% en el valor de la banca comercial en México. Posible quiebra de los bancos. Si los bancos no pueden obtener financiamiento o si sus valores bajan drásticamente, podrán enfrentar la quiebra. En resumen, no pagar la deuda del Fobaproa tendría graves consecuencias para la economía y el sistema financiero de México, incluyendo la pérdida de credibilidad del gobierno, sanciones financieras y una crisis bancaria. Esto es lo que buscan. No los crean tan buenas gentes a estos señores. En su momento, Pablo Gómez les proponía a estos gobiernos neoliberales que sí les rescataran los bancos, pero que pagaran los ricos, los que debían, y no cargarle esa deuda al pueblo de México, que hoy nuestros hijos, nuestros nietos la siguen pagando. Eso es lo que quieren, que quiebre el país. Amigos y amigas, a ellos no les importa al pueblo. Amigos, vamos a ir primero a un video de Ernesto Zedillo, de aquellos tiempos cuando nos lavó el coco, con su discurso leguleyo, mareador. Amigos, vamos a ir a ese video y después vamos a ir a la entrevista que le hicieron a Rubén Moreira. Ahora, todos debemos seguir trabajando muy fuerte para que la recuperación no se quede en las estadísticas y comience a sentirse donde más importa, en la mesa y en los bolsillos de las personas y las familias. ¿De veras? ¿Y qué tal se portan los banqueros a los que el gobierno apoya con tanto dinero? Por ejemplo, Carlos Cabal Peniche, principal accionista de Banca Unión, quien desfalcó a esa institución y hoy es un prófugo a quien la justicia mexicana ni siquiera molesta. Jorge Lankenau, operaciones ilegales en Banca Confía y negocios personales con dinero de los accionistas. El rescate de su banco nos costará a todos cerca de 26,000 millones de pesos.
Les acompaña Raimundo Gómez Flores, de Banca Creni, socio de José Córdoba, el brazo derecho de Salinas. Aquí, Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como El Divino, principal accionista de Banpaís y acusado de defraudar a esa institución con 400 millones de dólares. Sin embargo, El Divino se encuentra en libertad. Pues ya escuchamos cómo Ernesto Zedillo nos dio un choro mareador y rescató a estas finísimas personas con nuestro propio dinero. Amigos y amigas, hoy estos delincuentes de cuello blanco siguen disfrutando los millones y millones de pesos, mientras que nuestros nietos, nuestros hijos, seguirán pagando esa deuda de estos rateros. Amigos, vamos a ir a la entrevista que le hicieron al diputado del PRI. Y agradezco como cada semana a Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Juan, a tus órdenes. Ya teníamos varios fines de semana de no vernos. Sí. Estábamos haciendo otras actividades por ahí. Oye, pues que no se repita eso de no andarnos viendo, Rubén, porque siempre... No, para nada, hombre. Además es un placer estar siempre contigo. Lo mismo digo, hoy estás proponiendo, Rubén Moreira, que se elimine el FOBAPROA y con ello se cancelen los pagos. ¿Es posible hacer esto? Y sí es posible. ¿Cómo? A ver, yo creo que ese fondo tuvo varias consecuencias. Primero, generar el IPAP, que se nutre, se surte de fondos de la banca y que es un seguro para los ahorradores. Segundo, salvar en aquel momento a buenos inversionistas que estaban en riesgo. Pero también, y eso creo que no hay duda, mucha gente se aprovechó. La banca ha recibido ya más del dinero que se decía, ojo Juan, que se decía que se debía. Además, el ingreso de la banca, solamente por comisiones, llega a los 300,000 millones de pesos al año. Entonces, México no tiene por qué estar cargando más o menos con 50,000 millones de pesos al año para cubrir esa deuda. ¿Dónde soporto mis afirmaciones? Bueno, pues en los resultados bancarios que hay, en lo mismo que se dijo en aquel momento sobre una lista de personas que no deberían de ser, pues, beneficiadas, entre comillas, con ese fondo. Hay varias auditorías, una de la Auditoría Superior de la Federación, otra de un consultor externo. Bueno, discutámoslo, porque hoy se pone sobre la mesa si estuvo mal o estuvo bien. Discutamos eso, pero también ya dejemos de pagar esa cantidad. Es que es muchísimo dinero. Rubén, oye, justo dices, sí, discutámoslo, pero resolvamos. Nada más, ¿qué opinas sobre lo que proponía Pablo Gómez, hoy titular de la UIF en aquel momento? Porque, bueno, se señala, si no se hubiera rescatado a los bancos, nos hubiera llevado esto a un problema económico mucho más grave. Bueno, suponiendo que así hubiese sucedido, pues el rescate de los bancos hubiera venido con una adquisición por parte del gobierno de paquetes accionarios para que cuando los bancos se recuperaran, pues regresaran el dinero con el que se les apoyó para que pudieran seguir operando. ¿Tú qué opinas? No es mala idea, pero déjame te cuento. A ver. Cuando yo lo propuse por primera vez, que fue hace 2 años, en la Cámara de las y los Diputados, el argumento, vaya, que se usó para no aceptar mi propuesta, que se hizo primero en el presupuesto, cuando se estaba discutiendo el presupuesto, fue que si no se hubiera hecho, se hubiera quebrado y que por eso no se podía ahora quitar. Mira, yo creo que es muy sencillo. Es una buena oportunidad para resolver de una vez por todas eso que se llama FOBAPROA. Creo que hubo 2 buenos productos. Uno fue el IPAP, que ahí está funcionando, y el otro salvar a buenos inversionistas. Hubo una parte ahí de pequeños ahorradores, de inversionistas que si no, pues hubiéramos quebrado como nación. Pero luego quien abusó,
Oye, y la de eso forma, te digo, ¿por qué no se les rescata, se les apoya, pero pues que devuelvan el dinero para que nuestros nietos no lo acaben de pagar y no lleguemos a esto que estás proponiendo, que ahorita lo seguimos conversando, de cancelar el FOBAPROA, de eliminarlo para cancelar sus pagos? Yo creo que lo primero es aclarar ya qué pasó ahí. Hay suficientes información. Yo creo que detener el pago, más cuando el país tiene grandes dificultades económicas en este momento, después discutimos por qué, pero hay grandes dificultades ahora, pues detengamos el pago. Los bancos no van a quebrar, ¿eh? Sus ingresos son muchísimos, muchísimos, muchísimos mayores. Además son 2, 3 bancos los que concentran esa dificultad. Y el país sí requiere esos 50,000 millones de pesos al año. Ahora, legalmente se puede, nos quedan 2 minutitos y medio, pero hay elementos jurídicos que permiten que se cancele esta deuda que asciende hoy a 1.1 billones de pesos y que se ha pagado ya 3 veces nomás en intereses. Bueno, sí se puede, porque acuérdate que un pago ilegal, pues no se puede sostener, y más cuando es dinero público. Si fuera dinero de particulares, pues ya sigue otra ruta. Entonces implicaría la acción penal sobre varias personas. Hay comisiones ya, me parece que en las 2 cámaras para investigar al FOBAPROA. En la Cámara de Diputados no se ha votado nada, no se ha querido discutir el tema. Cuando yo lo puse sobre la mesa, no se quiso discutir. Sí es una cantidad que empezó siendo medio billón de pesos y ya va en 1.2 billones de pesos, 1.3 billones de pesos. Comparado con el endeudamiento del país en los últimos años, pues es una cifra muy dispar, ¿no? Sí, y además hemos pagado 2 billones, o sea, Sí, hijos, es muy importante ya frenar eso, ¿no? claro. No, bueno, es muy importante para nuestros hijos, para nuestros nietos. De esto, si me lo permite Rubén Moreira, seguiremos conversando y de otros temas. Te mando un abrazo. ¿Estás allá ¿estás en Durango o estás en Coahuila? No, en Coahuila, en tu casa. En tu tierra. Gracias.